Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día. Se encuentra con nosotros el señor Mauricio Orue Vázquez, diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, quien se encuentra de visita en nuestro país. Espero haber pronunciado correctamente el apellido. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Segunda vez acá en este programa. Sí, la segunda vez. Sí, estuvimos una vez con usted acá. Hace un poco más de un año. Bueno, aquella vez vino por razones de sus vinculaciones religiosas con la República Dominicana. Así es. Esta vez tengo entendido un tema parecido. que está viniendo acá ahora. Sí. Es decir, que la religión metida a la política. Interesante. Sí, más bien es buscar la forma que participantes en la política nacional también sean parte de la iglesia. Es decir, la iglesia evangélica involucrada en la política desde aspectos más trabajados, no así tan emergentes y rápidos, sino con una agenda que se pueda desarrollar con el entrenamiento, con el conocimiento y con la capacitación adecuada para poder influenciar en los votantes y desde las iglesias no sentirse relegados, sino participar, pero participar de forma bien entrenada. Esa es la idea. Hay un libro que sale en Estados Unidos y que incluso se ha convertido en un documental especial de Netflix. Se llama The Family, es decir, la familia. Sí. Y ahí es un grupo de legisladores de los Estados Unidos y de empresarios que de manera secreta crean un movimiento para influir en la política a nivel mundial. Y la filosofía es un poco que las cosas es el elegido, el que sea elegido, no importa lo que haga, si usted es elegido, usted tiene que ser apoyado. Espero que esa no sea la filosofía de venir a la iglesia, porque entonces sería una cosa muy desastrosa desde el punto de vista ético. Y si es que usted, para ampliar esto, si es que usted es de la iglesia y fue llevado como candidato a ser diputado y ganó, o usted desde diputado es que está involucrándose promoviendo la iglesia. Sí, lo que sucede es que en el último tiempo se ha visto demasiado descontento y los políticos a nivel latinoamericano, especialmente hablando de ese segmento, no han dado respuesta. Han tenido sus campañas, han tenido sus propuestas, pero al finalizar su periodo, después de 4 años, 5 años, según el tiempo que en cada país corresponda, los resultados han sido más retroceso, desastre, corrupción, nepotismo. Entonces, ante ese desencanto, la población dice, pero ¿quién podría ayudarnos? Ya casi como Chespirito, ¿verdad? Y ahora como el Chapulín, ahora ¿quién podrá ayudarme? Entonces, los valores que se proyectan desde la iglesia han servido para tener una esperanza y decir, bueno, un hombre de Dios, una mujer de Dios con principios, con valores que le daría más pena, más vergüenza quedar mal, podría sacarnos de esta situación. Ante eso, muchos candidatos han venido haciendo propuestas y no confundiendo, porque ese es el asunto, que muchos piensan que es que se confunde la religión con la política. No es así, es un político que tiene participación en una iglesia evangélica y que tiene una propuesta para la nación, ¿verdad? Entonces no es la confusión de ir a presidir un país desde la iglesia, no. Es una persona miembro de una iglesia con principios, con valores, que puede dar una esperanza. Sin embargo, en Costa Rica se vio un caso bastante similar a eso que estamos describiendo, cuando, si no me equivoco, Fabricio Alvarado estuvo corriendo a la presidencia de la República, pasó a la segunda vuelta electoral y Carlos Alvarado ganó en tablita. Y no solamente era claramente orientado a una línea religiosa, era pastor, sino que generó grandes controversias. Incluso su esposa salió hablando en lenguas en un video en redes sociales. Sí, así es. Ahora, ¿cuál fue la motivación del país, en este caso de Costa Rica? Que había una propuesta contraria a los principios conservadores, que era el observar la agenda LGBTI y la contrapropuesta de ir contra esos principios. Eso llevó tanto a esa problemática y a esa situación de campaña que polarizó el país, e incluso llegó un momento en que los temas de la agenda fiscal,
temas sociales pasaron a un segundo plano. Pero eso es lo que queremos, así resolvemos los problemas, porque resultó evidente luego en la segunda vuelta electoral de Costa Rica que habían serios problemas de fondo con ese candidato. Es decir, por la falta de experiencia en ese caso, claro, que se hizo una mezcla de cosas. Pero la propuesta de Fabricio era correcta, era una agenda muy propositiva. Pero claro, allí muchos medios de comunicación, la misma población, confundida con una aparición, por así decirlo, de un candidato que emerge desde la iglesia y que no ha sido la experiencia de ese país. En su caso, ¿usted fue primero de la iglesia y después vino a la política, o usted era político y terminó en la iglesia? No, yo participé por 25 años como pastor. O sea, usted fue pastor. Sí, yo fui pastor. Ya no lo es. Bueno, en el ejercicio no. Okay. En el ejercicio no desde hace más de, creo que 12 años. Entonces, cuando yo llegué a la política ya no estaba ejerciendo en el ministerio pastoral. Ya estaba en otras pero se sentía con valores de la iglesia siempre, como para actuar igual que ahora. ¿No chocan de alguna forma el hecho de Alianza Liberal Nicaragüense, los principios o la forma de ese partido con tal vez el mensaje que quieran transmitir a través de la iglesia? Y se lo digo porque he estado chequeando algunas de las cosas dentro de la Alianza Liberal Nicaragüense y tal vez pudieran contradecirse o ser contraproducentes. ¿Esto no le ha afectado tal vez el tema de los valores que ustedes quieren aportar como iglesia a lo que realmente son los cánones o las directrices de su partido? No ha habido confusión. Ahora, en el momento en que participamos en la campaña, lo que más necesitaba la Alianza Liberal Nicaragüense era un candidato visible, participativo e influyente que le diera una esperanza a la población. Entonces, el tema religioso quedó en un segundo plano y nos pusimos a trabajar en función o con la idea de proponer al país una agenda política diferente. Mire, en la República Dominicana conocíamos a Daniel Ortega con una visión diferente a como está ahora, como un presidente sandinista, que fue luchador por las reivindicaciones, pero en los Estados Unidos incluso lo declaró como un dictador. ¿Cómo han podido sobrevivir ustedes, los nicaragüenses, con este cerco económico, comercial? ¿Cómo está la situación política de ese país? Denos una radiografía sobre lo que está pasando en su país. En Nicaragua se ha venido generando una seria crisis sociopolítica que parte del 18 de abril del año 2018 de una forma bien acentuada. Daniel Ortega llega de nuevo al poder en el 2006, ganó en noviembre del 2006 y comenzó su periodo en el 2007. ¿De 5 años? De 5 años. Gana en la primera ocasión reivindicando un pasado que nos había dejado bien desastroso en la década de los 80, pero ahora se presenta con una nueva visión, de alguna manera, con una renovación que convenció al pueblo y creemos que ganó de manera amplia, ¿verdad?, en el 2006. Cuando termina su periodo, que ya sería en el 11, se vuelve a postular y ahí es donde ya inicia un pequeño sinsabor porque hay que reformar la Constitución porque está prohibida, ¿verdad?, de forma directa que no puede reelegirse un presidente en ese momento. No se puede reelegir porque la Constitución se lo prohíbe y hay un gran candado. Entonces la Corte Suprema de Justicia falla a favor de él que sí puede participar. Es decir, no pasó por el Congreso o por la Asamblea Nacional una reforma a la Constitución, sino que se dio a través de un fallo del tribunal, en ese caso de la Corte Suprema de Justicia. Lo que entonces ya lleva al país a un sinsabor porque... ¿Y qué se supone? Que él controla la Corte. Así es, ese es el hecho. ¿Hizo lo mismo en el 2016? No, porque ya había quedado establecido... Abierta. Estaba abierta, indefinida. Sí, que ya es indefinida. Y hasta el momento se encuentra en esa situación. ¿Su esposa es la vicepresidenta? Su esposa es la vicepresidenta. En el primer periodo, su esposa era la secretaria de Comunicaciones del gobierno, pero ya en el segundo incluso también estaba en ese mismo
cargo, pero ya en el tercer periodo, porque él está en su tercer periodo, ya corre como candidata a la vicepresidencia. Mira qué interesante. Entonces, eso ya va llevando al país a una situación difícil, ¿verdad? Hay mucha inquietud de la gente, un poco de inconformidad, y eso resulta ahora en una crisis que se rompe, pues. ¿Cuál es la situación de Rosario, la esposa? Que hay que decir en su honor que es una figura política también, porque sí, claro. fue incluso guerrillera en el Frente Sandinista, y poeta y todo. Obviamente, tiene aquí, la mayoría de la gente posiblemente donde la ve es como que la esposa del presidente, pero es una figura política. ¿Cuál es el aprecio que tiene la gente con ella socialmente? Bueno, dividido, porque su partido tiene una apreciación totalmente de acuerdo con su gestión. Es una persona muy, muy inteligente, muy beligerante, muy activa, ¿verdad? En su organización, pero la población cree, la parte que no está con ella, cree que es la causante de la crisis que tenemos, porque incluso los mismos opositores piensan que Daniel Ortega es un estadista, una persona con mucha experiencia, muy destacado, pero que su mal ha sido su esposa. Esa es la apreciación. O sea, que él es un santo y ella es la culpable de todo. Ella es la que maneja. Es una apreciación que podría dar. Ahora, usted que empezó en la religión, no, pero ¿verdad? En la parte económica, sobre el bloqueo que tiene Estados Unidos, ¿cómo sobrevive? ¿Cómo está la prima del dólar? ¿Cómo se maneja? Bien, en el primer periodo comenzó a darse una salud financiera, ¿verdad? Incluso los mismos organismos internacionales. ¿Qué es una salud financiera? Es decir, comenzó una recuperación, a mejorar, ¿verdad? Entonces, de la economía, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, comenzaron a ver a Nicaragua con esperanza, ¿verdad? Igual que República Dominicana y Panamá, Nicaragua era de los países que crecía económicamente. Y mantuvimos un crecimiento económico del 5% sostenido. Entonces, un puntaje elevado, un buen alumno que venía creciendo. Pero esto se destruye con la crisis que se dio en abril del 2018 y la economía comienza a bajar porque lógicamente el turista no llega por temor ya las noticias de que hay una represión y que hay manifestaciones en las calles y que hay peligro. Luego ya inician, ¿verdad?, las amenazas de Estados Unidos y luego ya las cosas concretas, que son sanciones que están dirigidas, en este momento dirigidas a personas. Han sido sancionadas 8 personas del gobierno del presidente Ortega. Pero ¿cómo es la dinámica cotidiana de la gente? ¿Hay represión? ¿Hay ausencia de libertad? ¿Cómo se maneja? Es relativo. ¿Cómo están los medios? En fin. Porque si ustedes llegan a Nicaragua, ustedes se movilizan de manera tranquila, de forma normal. El país tiene un desarrollo normal. Sin embargo, las personas que tienen una posición política bien definida, muy fuerte, sí tienen ciertas limitaciones. Bueno, entonces, pero eso es opresión política. Claro que sí. Entonces ahí hay falta de libertad. ¿Por qué? Porque los turistas no son los que traen problemas políticos, son la oposición. Sí, exactamente. Entonces ya una oposición frontal, ¿verdad?, y radical, entonces tiene sus consecuencias. ¿Hay presos de la oposición? Bueno, se acaban de liberar una enorme cantidad. Pero ¿en qué estado está el diálogo? Porque ustedes tenían un proceso de diálogo con el gobierno, había una mesa con una agenda, y tengo entendido que la libertad de esos presos era parte de esas conversaciones. ¿En qué estado está? El diálogo está suspendido. Está suspendido. Desde el 18 de mayo está suspendido. Se suspendió porque la Alianza Cívica, que era la contraparte del gobierno, consideró que muchos de los puntos que habían acordado se iban a dar, ¿verdad? No se dieron. Uno de ellos es que ellos alegan que los presos políticos no salieron en su totalidad, sino que el 18 de junio, que fue el día que se tenía previsto y el mismo gobierno se comprometió que en 3 meses iba a liberar a todos los presos políticos, ellos alegan que no salieron. Bueno, nosotros tenemos, otro segmento opositor, una percepción diferente, porque creemos que la Alianza Cívica también tiene su posición, de manera de que no es la que todo el pueblo está necesitando. La Alianza Cívica sería la principal fuerza opositora. No es un segmento. Ahora, ¿qué sucede? Que la Alianza Cívica está compuesta por empresarios. Entonces, ellos, 6 personas
y sus suplentes los ubicó la Iglesia Católica en ese diálogo y los escogió de forma así unilateral, selectiva, y no se incluyó a los partidos políticos en ese grupo, no se incluyó a los universitarios, que son la primera causa de las protestas, no se incluyó al sector campesino, no se incluyó a la iglesia evangélica, es decir, segmentos importantes de la población quedaron fuera. Entonces, ahí lo que ha habido es un diálogo entre el gobierno y la empresa privada o los empresarios. Entonces, eso tampoco ha dado una salida porque no están representados todos los segmentos de la sociedad en ese grupo. Pero ¿por qué es difícil determinar si los presos políticos han salido o no? Particularmente con esa composición, porque si son empresarios los que están de alguna manera conduciendo este diálogo con el gobierno, entonces no debería ser difícil saber realmente cuántos presos por motivos políticos hubo en su momento y cuántos fueron liberados. Se maneja una lista y la OEA tiene esa lista. Exacto. Y a criterio de la OEA, los presos políticos salieron todos, pero la Alianza Cívica sigue diciendo que aún hay presos ahí. ¿Y al criterio de la Alianza Liberal Nicaragüense? Creemos que no están esos presos, pero sí creemos que hay acoso a los que salieron. Sí creemos que los que salieron no están totalmente libres y que hay más de 50.000 personas en el exilio que por diferentes posiciones no pueden regresar a Nicaragua y eso no puede ser normal. Ellos tienen que regresar a Nicaragua. O el gobierno se lo impide. No se lo impide de manera directa. Pero no se sienten seguros. Sí, exactamente, de que es peligroso. No se sienten seguros en Nicaragua. Entonces, no se puede abrir un espacio verdaderamente democrático, abierto, con ese tipo de presión. ¿Qué salidas tiene esta crisis y la situación que está viviendo de convulsión política en Nicaragua con este tema? ¿Y qué riesgo hay de que vuelvan las tensiones de abril del 2018, que dicho sea de paso, fueron bastante preocupantes desde el punto de vista de la sostenibilidad del gobierno y las agresiones de derechos fundamentales que allí se hicieron? Esa es una situación latente que se encuentra ahí. Pero como hay una presencia 24 horas de la policía en todas las ciudades, en los lugares principales del país, ese es el motivo de que la gente no puede salir, porque si la gente quiere salir a hacer una protesta, no puede. Tiene que pedir permiso a la policía y la policía no le da permiso. ¿Verdad? Pero esto entonces es un régimen policial. Sí, así es. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un riesgo latente. ¿Cuál sería la solución que nosotros hemos planteado? Volver a reinstalar el diálogo nacional, pero ahora debe ser incluyente, no solo con los empresarios, tienen que estar ahí. ¿Las expectativas para que eso se dé? Porque si el diálogo está detenido y la situación está como usted la está planteando ahora, entonces, ¿qué expectativa tienen ustedes de que se pueda retornar a ese diálogo y que sea efectivo? Solamente una presión internacional más. ¿Ustedes están apostando a una presión internacional? Así es, porque la OEA dio 75 días para que vuelva la CIDH al país y se retome de nuevo el diálogo y ya llevamos. Pero diputado, buen tiempo. Ustedes están buscando una solución a esta crisis, pero se supone que si Daniel Ortega está del 2006 y todavía en el 2016 se reelige y está indefinida la reelección, yo no veo que ustedes tienen como punto de partida que se le ponga un límite a la Constitución, que haya alternabilidad en ese país. O sea, no hay alguien los partidos políticos no están reclamando eso, que haya un candado a la Constitución. En este momento estamos trabajando. Lo vamos a tener ahí hasta que se muera. En este momento estamos trabajando una reforma a la ley electoral. Y confiamos que esa reforma va a volver a poner el candado que se abrió. No empezando con la Constitución, sino con la ley electoral. Con la ley electoral. Pero la ley electoral no es normalmente el instrumento para impedir una reelección presidencial. La fuente de ese tipo de prohibiciones tiene que ser la Constitución. Es que la Constitución lo tiene prohibido. Sobre todo si hay un Tribunal Supremo que favorece una interpretación que permite indefinidamente la reelección. Para eso es el diálogo, para eso nos vamos a poner de acuerdo, para que ese candado siga enllavado, porque en la Constitución no se ha reformado, sigue ahí. Entonces, simplemente que pero interpretada de forma distinta. El tribunal que falló, que vuelva a fallar y diga, Mauricio, volvemos a lo anterior. Bueno, quizá habría que ver la Constitución y ver cómo lo plantea para saber si el tribunal tiene espacio. Y ver cuál fue el nivel de creatividad. Sí, exacto, para ver cuál fue el nivel de creatividad, de por qué abrió la posibilidad.
Aquí el tema es, ¿cómo está la composición del Congreso en Nicaragua? Que permita, digamos, modificar la ley electoral, replantear el tema constitucional, que el gobierno tenga que sentarse a dialogar sobre el tema. Obligadamente es, volvemos a decir, sentarnos al diálogo franco, sincero, porque la composición es totalmente extrema de parte del gobierno, que tiene 70 diputados de 92. 70 de 92. De 92. Sí, que tiene una mayoría absoluta. Una mayoría. Aplastante, totalmente. Entonces, usted la parte religiosa que usted vino, porque usted vino no como diputado solamente, sino a trabajar con sus homólogos aquí en República Dominicana evangélicos. Usted dentro de la política no ha tenido tal vez ataques a su imagen por haber venido de la parte religiosa. ¿No le ha tocado enfrentar situaciones de afectar su imagen? No, por el contrario, siempre me han tratado con mucho respeto. ¿Durante todo el tiempo de la política? Todo el tiempo. Pues no se hace política sucia en Nicaragua. Usted puede definirme, si, haciendo un paralelismo, si Nicolás Maduro y Daniel Ortega, sus regímenes, su forma de manejar, ¿son parecidos para tener una idea? No creo que sean parecidos. No, ¿por qué? Es decir, la posición de Nicolás Maduro, desde el momento en que él es ungido por Chávez y tomado de manera emergente, no lo hizo tener una experiencia como para dirigir un país. Es decir, surge de repente y toma en una emergencia el país. Es muy desacertado, ¿verdad?, en su política nacional, en su política exterior, no concilia, es amigo de la gente que se mete a problemas. Ustedes están en desacuerdo con Daniel, pero les reconocen su liderazgo. Reconocemos un liderazgo que tiene y reconocemos que es un líder importante, no lo vamos a menospreciar, tiene su presencia en el país, llena las plazas, tiene gente que lo sigue, pero con esa inteligencia apelamos a que él se siente, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, y podamos salir adelante y podamos resolver los problemas del país. Los líderes se equivocan. Sí. Claro. E incumplen la ley también. Así es, y en esas equivocaciones él debe de reflexionar y poner un alto, porque quien tiene aquí la decisión de que nosotros ya salgamos de esta crisis es él. Pero por la composición que usted dice que tiene el Congreso, evidentemente que todos cuanto pase por ahí tiene que ser el producto de un diálogo con, así es, no hay con otra el gobierno. forma. Sin eso no hay posibilidades de hacerlo. No tenemos otra forma. Bueno, muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias. Señores, gracias. Mauricio, gracias y esperamos que se la pase bien aquí de nuevo en esta segunda ocasión. En este país tan lindo. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno. Gracias por su visita. Señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos aquí mismo mañana a las 6 de la mañana en otra entrega de Matinal.